en el pueblo de Israel. Hoy quiero traer un tema muy interesante para mí, supongo que para ti también, que es la necesidad de ser probado. Hay una necesidad que Dios quiere enseñarnos y es la necesidad de ser probado. Porque si algo no se prueba, no se sabe si vale o no vale. Así que mirad lo que dice en el verso, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardarlos o amar. David, ¿tienen eso? Que no veo. La lucídica. La luz. Muy bien, gracias. Para saber lo que había en vuestros corazones, si me habíais de guardar o no mis mandamientos. Cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel, porque es el tiempo de sacar al pueblo de Israel después de los tiempos que habían estado en aquella ciudad llamada Egipto, las cuales estaban esclavizados por muchos años, de tal manera que por 450 años estuvieron ahí esclavizados, sirviendo al rey. El Señor manda a un libertador llamado Moisés para sacarlo del lugar donde se encuentran. Y lo saca con poder y autoridad, demostrando señales, prodigios, milagros, haciendo cosas impresionantes para que el pueblo entendiera que el Dios el cual lo había liberado de ahí era mucho más poderoso que cualquier clase de Dios que había en Egipto. Por 10 plagas demuestra que todos los dioses que había en aquella época y que la gente le adoraba, se enteraron y comprendieron que mucho más grande era el que estaba con ellos que el que estaba en contra de ellos. Cuando Dios los saca y liberta al pueblo de Israel y los lleva por el desierto, tiene que traer un mensaje, y es un mensaje el cual quiere levantar el corazón del pueblo, y le dice al pueblo: yo te he llevado por este desierto durante 40 años y te he probado para saber lo que había en tu corazón, si me habías de servir o no. Una verdad que debemos de entender: Dios tiene que probarnos para ver lo que hay en nuestros corazones. Porque mientras el pueblo comía maná, mientras el pueblo comía codornices, mientras el pueblo bebía del agua, mientras el pueblo era cubierto por la nube de fuego por la noche y durante el día la nube para ir refrigerado, alababan a Dios. Pero cuando llegó el momento de probar lo que había en sus corazones, resultaron que había unos grandes problemas. Porque uno no sabe lo que va a dar hasta que es probado. Si todo te va bien, no pasa nada. El único problema que tenemos nosotros es cuando somos probados. Entonces Dios sabe lo que hay en tu corazón. Por eso Dios dice: durante 40 años te pasé por el desierto para saber. Es que a Dios le interesa saber qué vas a hacer en el momento difícil. Es que a Dios le interesa saber qué vas a hacer en el momento en que no haya pan, qué vas a hacer en el momento en que no tengas lo que tú deseas. Por eso Dios durante 40 años probó al pueblo de Israel y miró lo que había en el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel, ¿sabe lo que encontró Dios? Rebeldía. ¿Sabe lo que encontró Dios? Soberbia. ¿Sabe lo que encontró Dios? Echarle la culpa a Dios de todo lo que le pasaba. Pero Dios quería saber lo que había en el corazón. Oh, mis queridos hermanos, cuando Dios saca al pueblo de Israel, durante 40 años está dándole, pero cuando ellos creían que lo que le daban no era suficiente, se quejaban contra Dios. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Ver lo que hay en el corazón del hombre. Dios te va a probar para ver lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en el momento difícil? ¿Qué es lo que hay en el momento de la prueba? ¿Qué es lo que hay en el momento de la aflicción? ¿Qué es lo que hay para saber lo que hay en tu corazón? Si me has de obedecer o no, si me has de seguir o no, si realmente me vas a dar la gloria en los momentos difíciles o no. Por eso Dios permite muchas veces que vengan pruebas a tu vida, que pasen momentos difíciles, para ver lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que busca Dios a través de la prueba? Digan conmigo: fidelidad. Porque es fácil ser fiel a Dios mientras Dios no te apriete. Pero si te aprieta Dios, ya no eres fiel,
entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Porque muchas veces nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, pero cuidado, hasta cierto punto. El pueblo de Israel alababa a Dios, el pueblo de Israel cantaba a Dios, el pueblo de Israel hacía sacrificio, pero cuando venía el problema a su vida se rebelaban contra Dios. Así que Dios lo probó durante 40 años para ver qué había en el corazón del pueblo de Israel. Y vemos, hermanos, que si Dios lo prueba es porque tiene planes y propósitos. Dios quiere que cuando te pruebe a ti, sigas siendo fiel. Que cuando venga el fuego de la prueba a tu vida, el momento difícil de tu vida, sigas siendo un hombre y una mujer de Dios. Que sigas estando ahí, en ese momento difícil. Que sigas estando firme delante de Dios, diciendo, Señor, cuenta conmigo, aunque lo estoy pasando mal, aunque lo estoy pasando difícilmente, aunque ha venido cosas que yo no entiendo, sin embargo aquí estoy. Quizás podíamos ver el reflejo de dos hombres que aunque pasaron por el fuego de la prueba, aunque estuvieron en momentos difíciles, permanecieron siempre. Cuando Dios escoge a los 12 espías para que entren dentro de la tierra de Canaán, vinieron todos y vinieron derrotados, vinieron que se hundían. Decían que aquellos hombres que estaban allí, que eran gigantes, decían que aquellos hombres que habían allí se comían a los hombres. Pero sin embargo, Caleb y Josué dijeron, mirad, no entendéis, este es el plan de Dios, Dios nos ha dado esta tierra como promesa. Y en el momento de la prueba, Caleb y Josué dijeron, si Dios estuviera con nosotros, nosotros nos comeríamos a esto como pan. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Si Dios está contigo, ¿quién en contra tuya? Aunque estés pasando un momento difícil, aunque estés pasando un momento de dificultad, si tú permaneces fiel en Dios, Dios es más fiel que tú. Amén. Y va a estar ahí en ese momento. Así que Josué y Caleb le dijeron, ¿por qué hacéis? ¿Qué hacéis? Con ellos está el brazo de hombre, el brazo de carne, pero con nosotros está el Todopoderoso, el Conquistador, el único Rey y soberano de toda la tierra. Amén. En el momento difícil, la fidelidad de estos hombres salió a flote, invocaron el nombre de Dios y dijeron que si Dios estaba con ellos, ¿quién en contra de ellos? Sin embargo, 2.800.000 personas dudaron de Dios, lloraron y gimieron, y empezaron a llorar y a gemir, pero hubieron dos hombres que se levantaron contra esto, creyeron, y después de ser probados, salieron como oro. ¿Me escuchan esta tarde, hermano, lo que estoy diciendo? La prueba no es porque Dios sea un Dios que le guste martirizar a alguien. No, la prueba es necesaria, porque la prueba es lo que hace sacar a tu corazón lo que está escondido. Oh, todos los que estaban en Israel estaban diciendo que amaban a Dios, que querían a Dios, que seguían a Dios, pero sin embargo a la hora de la verdad renunciaron y se quejaron contra Dios. ¿Saben lo que dijeron? Saquemos a Moisés y a Aarón y lo apedreemos y lo matemos. Quiero decirte de parte de Dios que aquellos que gritaban, Dios es santo, Dios es poderoso, cuando vino el momento difícil a su vida, querían matar a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar el momento de la prueba y la tribulación. ¿Qué es lo que había en sus corazones? ¿Qué es lo que había en sus vidas? Había amargura, había angustia, había desconfianza, había incredulidad. Y así son aquellas personas que cuando son probadas, sacan lo que hay en su vida. Por eso Dios dice, durante 40 años te saqué por el desierto, te afligí y te probé para saber lo que había en tu corazón, si me habías de amar o no. Hay que amar a Dios, aunque lo estés pasando mal. Ese pueblo de Israel se levantó contra Dios. ¿Sabéis por qué? Porque no entendieron que la prueba era lo que le hacía reducir el oro que había en sus corazones. La prueba era el momento en el cual ellos debían de demostrar que creían en un Dios todopoderoso, aunque no vieran nada. ¿Sabéis por qué? Porque la fe es creer en lo que no se ve. Y Dios dijo que estaba con ellos y ellos no lo creyeron. Primera de Corintios capítulo 10, hay algo tremendo que quiero que entiendas de parte de Israel. Israel estaba en un momento difícil de su vida, en un momento difícil de angustia y de sufrimiento. Pero mirad lo que dice la sana palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1.
Dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca del Espíritu, de la cual servía la roca, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oh, la mayoría de ellos, cuando Dios los probó, cuando Dios vio lo que había en su corazón, no entraron a la tierra prometida, sino que fue la nueva Jerusalén, la nueva Israel, la nueva que había nacido en el desierto, la que había sido probada, la que había sido sufrida. Ellas fueron las que entraron. Porque cuando estaban en el presente y estaban viendo a Canaán desde lejos, dijeron de apedrear a Moisés. ¿Sabéis por qué? Porque cuando vino la prueba, no supieron soportar. Dice la Biblia que la mayoría de ellos no le agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque no resistieron el día de la prueba. Hoy más que nunca nosotros necesitamos resistir el día de la prueba. Claro, hermano, es muy fácil ser cristiano. Pero en momentos difíciles, en el momento de la prueba, ¿qué cristiandad estamos dando? Algunas veces estamos en la iglesia y están con el móvil a ver lo que está pasando fuera. ¿Qué te importa a ti? Si tú estás aquí y tienes que enfrentarte a tu verdad, ¿cuál es tu verdad? Que Dios tarde o temprano te va a probar, va a ver lo que hay en tu corazón y va a ver si verdaderamente le amas a Dios. Primeramente, dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Amén. Todas las cosas te serán añadidas. Así que la prueba produce en nosotros, una vez cada vez más grande, el oro puro que hay en nuestras vidas. La Biblia nos recuerda en el libro de Pedro, y nos recuerda una palabra muy sencilla. Dice, si el oro, siendo un metal que no sirve nada más que para eso, tiene que ser probado, cuanto más la fe de cada uno de los hijos de Dios. Si el oro, por ser oro, para demostrar que es oro, tiene que ser probado. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros no entendemos el plan y el propósito de Dios, Dios nos pedirá cuenta. Porque ese oro que hay en nosotros no va a salir, y no va a salir si no pasa primero por el fuego de Dios. Cuando hablamos del fuego, estamos hablando nada menos que del momento de prueba, del momento de aflicción, en un momento de angustia. Si queréis leer en el capítulo 1 de Corintios, versículo 3, 11 al 14, dice que cada uno de nosotros será probado. ¿Y por dónde será probado? Dice, por el fuego. Si cuando nosotros seamos probados, si nuestro producto, nuestro trabajo, nuestro andar, nuestro caminar, resulta que sigue vivo, será de bendición. Si no, tendremos problemas con Dios. Pero la fe de cada uno de nosotros va a ser probada en cualquier momento de nuestra vida. Ojalá solamente nos probara Dios una vez, pero Dios nos puede probar muchas veces hasta que todo el oro que hay en nosotros salga a la luz. Dice que Dios pondrá en el altar las ofrendas, los sacrificios y todo, pero será probado. Y si eso permanece, Dios te dará gloria y te dará honra y te levantará. Podemos ver a través de la Biblia, cómo Dios probó a esos tres jóvenes. ¿Se acuerdan de los tres jóvenes? Cedrás, Mesach y Abednego. Esos tres hombres que estuvieron en el momento de la prueba, pero tuvieron que demostrar que eran cristianos. Tuvieron que pasar un momento de fuego y de prueba. Y le dijeron, mira, si no adoras a la estatua, te vamos a echar al fuego. Era una prueba fuerte. Era la vida o la muerte. Era el momento de decisión en la vida. Y hay momentos en los cuales tú y yo tenemos que enfrentarnos a esa realidad. O callarnos o lanzarnos. Así que Dios le dice, a ver qué es lo que hay en vuestros corazones. Ellos se ponen de pie y dijeron, mira lo que os digo. Dios tiene poder para librarme. Pero si no me librara Dios, seguiré siendo cristiano. Porque yo amo a Dios, no por lo que Dios haga, sino por lo que Dios es. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Aleluya. Yo no sigo a Dios por lo que pueda hacer en mi vida, sino porque yo sé que Él es bueno y para siempre su misericordia. Y lo echaron al pozo. Y sé que empezaron a arder todo aquello cada vez más fuego a fuego. Pero sucedió algo. ¿Qué es lo que sucedió? Que no se quemaron. ¿Por qué no se quemaron? Porque Dios
estaba con ellos. Pero ¿sabe por qué Dios metió a esta gente en el fuego de la prueba? Porque sabía que iban a salir aprobados. ¿Sabe por qué? Porque Dios es omnisciente, Él sabe lo que va a pasar. Y cuando Dios mira a los 3 jóvenes, los ve saliendo de ese lugar en victoria y en triunfo. Y cuando Dios permite que venga el fuego de la prueba a tu vida, Él sabe que vas a salir en victoria. Porque jamás Dios te probará más de lo que puedas resistir. Diga aleluya. Diga amén. Amén. Hay algo que Dios sabe. Dios no va a probar a un carnal. Dios no va a probar a uno que no tiene fe ni esperanza. Dios siempre que prueba a alguien, primero lo ve y sabe que va a salir en victoria. Él vio que los 3 jóvenes fueron echados al horno, pero Él no vio solamente que estaban en el horno, sino que lo vio que salían del horno en victoria y en triunfo. Por eso te digo, hermano mío, Dios probó a estos jóvenes y salieron aprobados. La pregunta que nos deberemos hacer nosotros en esta noche: si tú pasaras por el fuego de la prueba, ¿saldrías en victoria? ¿O saldrías quejándote, rebelándote contra Dios, diciendo, yo siendo cristiano me pasa esto? A mí, que yo soy un hombre de mujer y un hombre de oración, ¿me pasa esto? ¿Dónde está Dios? Dios estaba con él en el fuego de la prueba. Digan aleluya. Aleluya. Dios estaba con él en medio. Y salieron triunfantes de aquel lugar, porque Dios nunca te dejará. Mira, escucha lo que te digo. Dios nunca te dejará. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que en ese momento difícil de tu vida te va a dejar. Te va a dejar Dios cuando estás en lo más difícil. Él sigue estando contigo como estaba con aquellos 3 jóvenes. Cuando Dios prueba a alguien, también sabe que vas a ir en victoria. Porque Dios nunca probará a alguien para dejarlo en la derrota y destruido para que no sirva para nada. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Solamente quiere saber qué hay en nuestros corazones. Cuando Dios prueba a Abraham y le dice, anda, coge a tu Isaac, a tu único hijo, llévalo al monte Moriah y allí lo sacrificas. Y él subió al monte. Pero como Dios es suficiente, no solamente vio que Abraham subió al monte para sacrificar a su hijo, sino que Dios iba por delante y lo oyó bajar del monte con su hijo triunfando en esa prueba. Porque Dios sabe más que nosotros. Dios ve el futuro. Nosotros no vemos nada más que lo que tenemos delante de las narices, pero Dios ve todo el futuro. Dios ya lo vio, que cuando fue a clavar un chivo tuvo que parar y dijo, se acabó. Pero Dios vio el corazón de Abraham. ¿Saben por qué? Porque el corazón de Abraham estaba para Dios. Es tanto lo que yo cuando leo ese capítulo te quedas maravillado, porque él le dice a su siervo, quedaros aquí abajo. ¿Por qué le dice a su siervo quedaros aquí abajo? ¿Vais a preguntar una vez? Porque Abraham tenía cerca de 100 años, 90 y tantos años, y él subió al monte, pero tenía un problema. Si sus siervos iban con él, no le hubiesen dejado sacrificar a su hijo, porque le hubiesen dicho, este ya es viejo, quiere matar a su hijo, está loco perdido. Lo hubiesen cogido, por eso le dijo, vosotros quedaros aquí. Es que hay momentos en la vida de un cristiano que esté pasando por un momento de prueba, por un momento de dificultades. Cuidado con quien te junta. Te puedes juntar con personas que en vez de bendecirte, te maldicen. En vez de animarte, te desaniman, te dicen, pero tú siendo cristiano, no te juntes con esas personas. Ajúntate con hombres y mujeres de fe que digan, estás en la prueba, busca a Dios, ora a Dios, conságrate, porque Dios te va a sacar de ahí. Pero muchas veces, hermanos, nos juntamos con personas como los siervos de Abraham que quizás no le hubiesen permitido hacer el sacrificio. Pero Dios no vio solamente eso. Vio ya al final del sacrificio y vio que bajaba con su hijo del monte Moriah. Iban andando tan a gusto y dice, ven, han podido soportar la prueba. Qué bueno es el Señor, amén. Amén. Hay un personaje que me encanta con él, es el personaje de Daniel. Daniel tenía que enfrentarse al problema más grande de su vida. Se había enfrentado a muchos, pero este era grave. Como te veamos orar, como tú levantes la voz a Dios, vas a ir al pozo de los leones y te van a comer. Los leones estaban días sin comer cada vez que iban a echar a alguien. Y él tuvo que tomar la decisión. Fue el día de la prueba que vino a su vida. Él tenía que elegir o callarse, meterse en la habitación, orar en silencio, o abrir las ventanas, mirar a Jerusalén y decir, Jehová es mi Dios,
y quieren contra mí. Hoy empiezan a clamar a Dios. Dice que abriendo las ventanas de par en par, empezó a clamar a Dios, empezó a luchar y a pelear y a decirle: Señor, tú eres grande y tú eres poderoso. ¿Saben lo que le costó? Ir al pozo de los leones. Pero Dios lo vio cuando entró y también cuando salió. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios ya lo vio salir del pozo de los leones en paz y en seguridad. El rey viene por la noche, hoy lo encierra en aquel lugar, por la mañana temprano no pudo dormir el rey y grita desde abajo: ¿te ha podido librar al Dios al cual tú siempre sirves y adoras? Sale una voz de dentro de aquella cueva y le dice: no he hecho nada ni contra Dios ni contra ti. ¿Sabes por qué? Porque salió oro de él. Daniel tenía oro. Por el capítulo 1, versículo 8. En el capítulo 1 de Daniel, versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del reino, sino servir al Dios de los cielos. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Hay algo que usted no debe de olvidar nunca. Jesús nos llevó una y otra vez a esta idea. Dice que es necesario que a través de tribulaciones y pruebas entremos en el reino de los cielos. Van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir angustia a tu vida, pero es la necesidad. ¿Sabéis lo que significa la palabra necesario? Dejad de respirar un par de minutos vosotros. No se puede, ¿sabes por qué? Porque nos asfixiaríamos. El momento de la prueba, el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, siempre va a haber un momento en nuestra vida. Y el apóstol Pablo les dice a los obreros y a los predicadores de aquella época, en el capítulo 14, versículo 22 del libro de los Hechos del Apóstol, le dice algo tremendo. ¿Saben lo que le dice? Dice: y reuniéndole le dijo: hermanos, mis queridos hermanos, ya sabéis que a base de tribulaciones y pruebas entraremos en el reino de los cielos. Es a través de eso. Es una base. Es el fundamento. La prueba, la tribulación. Jesús no pudo ser Señor y Rey de todo el universo hasta que no murió en la cruz del Calvario. Hasta que no pasó la prueba de la tribulación y la angustia, no pudo salir en victoria, porque la victoria se la dio Dios en ese momento difícil y momentos de angustia. Hoy nos enseña la Biblia sencillamente que cualquier cristiano debe de estar preparado a sufrir y a padecer por la causa del Señor. A tener momentos difíciles en su vida, pero saber que lo mismo que Dios nos da la entrada, también nos da la salida. Dice que Dios que nos da la entrada, también nos da la salida. La salida a salir de esos momentos en victoria, de esos momentos en triunfo. Si alguno de nosotros pudiéramos hablar y pudiéramos decir cuántas veces hemos visto la mano de Dios poderosa. Cuántas veces en nuestra vida hemos estado en dificultades, en problemas. Hemos estado en momentos angustiosos, problemas familiares, problemas de los que sean. Hemos estado en un momento angustioso, pero al final hemos visto la salida. Esto es como un túnel, hermano. Yo no sé si alguna está en un túnel muy largo, pero cuando estás en un túnel muy largo, parece ser que no tiene salida, pero tarde o temprano empieza a salir la luz y se empieza a ver la luz. Hoy le digo de parte de Dios que por difícil que esté pasando o por momentos que esté pasando, no se queje contra Dios, sino dígale a Dios: gracias por tu amor. En el capítulo 4 de Corintios hay una frase tremenda que debemos de aprender. Y le dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vuestra vida, como si fuese alguna cosa extraña, sino sentiros honrados, contentos y con gozo por poder participar del sufrimiento de Cristo. Ay, pero ¿cómo va a ser gozo? Ay, ¿cómo va a ser alegría? ¿Sufrir? ¿Padecer? Sí. Porque si sufrís con Cristo, también reinaréis con Cristo. ¡Aleluya! Amén. Oh, ¿sabes lo que nos gusta? Reinar, pero no sufrir. Pero es una cosa que va pegada a la otra. Ya que a través de tribulación y prueba entraremos en el reino de los cielos. El Señor nos enseña que la prueba produce en nosotros paciencia. Y la palabra paciencia significa perseverancia. Y la palabra perseverancia está hablando de algo que en cualquier momento de tu vida y en cualquier ocasión siempre persevera. ¿Sabéis por qué? Porque la fe nos lleva a creer que hay una esperanza, que después de ese dolor y de ese sufrimiento alcanzaremos la promesa de Dios.
Quiero en esta noche concretar en el libro de Romanos. Vaya conmigo, ya termino con esto, no quiero ser pesado en esta noche. Romanos 8:35. Léalo, hermano, de verdad, y en su casa medítelo y repáselo, porque es una lectura impresionante, llena de gracia, de poder, de amor y de misericordia. Es algo que debemos de aprender. Mirad lo que dice el apóstol Pablo, estando en la cárcel, que dice que Pablo no estaba en un hotel, ni estaba en la casa de un hermano gozando, comiendo de todo, no, estaba en la cárcel. Y dice esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Verso 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mis queridos hermanos, ni la prueba, ni la tribulación, ni la angustia, ni la hambre, ni la comida, ni sin comer, ante todo esto somos más que vencedores. La prueba produce felicidad. Pero no lo podemos entender, claro, yo tampoco lo entiendo. Pero yo lo predico porque lo pongo. La prueba es aquel que después de probar ha salido en victoria. Bienaventurado el hombre que después de ser probado, Dios no tiene nada en contra de él. Había un hombre llamado Job que después de todo lo que pasó, después de todo lo que sufrió, no dijo nada en contra de Dios. Dijo solamente una frase a su mujer: Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Dios da y Dios quita. Y le habían quitado todo, no tenía nada. Cuando tú lees el libro de José te da ganas de llorar y decir: ¿dónde está Dios? Pues Dios estaba en ese momento, en esa dificultad. Pero vino el momento de la prueba. Y en el momento de la prueba, Job salió limpio. Porque Dios no tuvo que decir nada de él. ¿Dónde quiero llegar en esta noche? A nadie nos gusta la prueba, hermanos. Pero no podemos pasar sin ella. El oro, para ser oro, tiene que ser probado. Y tú, para ser cristiano, tienes que ser probado. El apóstol Pablo se lo dice: a través de prueba y tribulación entraremos en el cielo. Hermanos, nosotros podemos llorar por un ojo. Pero si te fueras a estos países en África, en China o en otros países, la gente muere por el nombre de Jesús. A sus hijos los matan por el nombre de Jesús. Son pruebas muy fuertes, pero dice que Dios no probará a nadie más de lo que pueda resistir. Si ellos lo pueden resistir, pues gloria a Dios, nosotros quizás si llegara el momento. He dicho yo muchas veces y lo tengo claro: no negaríamos al Señor aunque nos mate. Tenemos que decir esa frase tan tremenda: líbranos del mal, no nos metas en tentación. Yo no sé lo que sería si llegara ese momento. No ha llegado. Pero hoy por hoy podemos decir como Pedro: no te negaré. Cuando llega el momento de la prueba, no lo sé. Solamente podemos decir lo que dijo mi Señor Jesús: he orado por vosotros para que cuando venga ese día vuestra fe no se rompa. Permanezca en el Señor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada. Señor, te necesitamos. Señor, danos fuerza, danos valor, para que cuando venga la prueba podamos salir en victoria. Que cuando venga ese momento difícil podamos oír de parte tuya: bien, hijo o hija, te has esforzado, has peleado y has salido aprobado. Señor, que podamos entender de parte tuya que la prueba a nadie le gusta, que nadie desea la prueba, pero es necesaria para poder entrar en el reino de los cielos.
Yo te doy gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús.